Les voy a contar una historia de cómo una entidad me persigue. Esta entidad ha sido enviada por alguien. Entonces, em, estaba esta entidad de alguna forma persiguiéndome o de alguna forma estaba en la casa en donde yo vivía. Empecé a sentir olores un día. Llegué a la casa y sentía un olor como a cañerías, como alcantarillas. Y me pareció raro y yo pensé que tal vez se quedó algún pedazo de carne en algún lado, se cayó y no me fijé y entonces empezó a oler mal en la cocina. Me fui a buscar la cocina, a limpiar todo, a retirar todo y nunca encontré el olor. Buscaba por toda la casa, pero el olor se concentraba en la cocina. Era un olor muy fuerte, pero que no podía distinguir de dónde venía el olor. Entonces ahí empezó todo. Después de esto, empecé a tener miedo, un miedo inexplicable. No sé por qué, pero tenía miedo como si alguien me estuviese observando e incluso muchas veces sentía por qué miraba para un lado y para otro, porque esa es la sensación que yo tenía al estar sola. Entonces, ¿qué pasaba? Que los electrodomésticos empezaban a actuar por sí solos. Por ejemplo, tenía un televisor que tenía el control del televisor, estaba en un lado y de pronto cambiaba de canal. O de pronto se encendía, de pronto se apagaba. Y era un televisor nuevo, no era un televisor antiguo. Esto me pareció un poco extraño, pero bueno, ya decía que seguramente es un televisor defectuoso, seguramente es el control defectuoso. Entonces no le di importancia. También la computadora, siempre le pasaba algo. Se me reiniciaba, se bloqueaba, se apagaba sola. Con todos los aparatos eléctricos había problemas, incluso con los focos se quemaban. Y había un foco cerca de la habitación que siempre a la noche empezaba a parpadeaba y me parecía tan extraño. Y bueno, yo pregunté y me dijeron que seguramente es que está defectuoso el aparato. Entonces cambié de foco. Y cuando el otro foco empezaba también a parpadear en la noche, me parecía tan extraño que pregunté, me dijeron que tal vez en el techo hay roedores que están moviendo los cables o los cables se mueven con el viento. Bueno, no sé, explicaciones racionales. Un día me voy a poner agua para que quería tener el agua hervida y me voy a la ducha y salgo corriendo porque no podía dejar que esté el agua mucho tiempo en la cocina. Era una cocina de gas y cuando llego corriendo el agua estaba apagada y me pareció tan extraño. Yo dije, me olvidé de encender el agua, pero cuando fui a tocar la olla estaba caliente. Quiere decir que esta cocina tenía como para bloquear, ¿no? 1, 2, 3, no era así que se movía solo. O sea que esta vez me dio como un escalofrío y entonces yo empecé a poner velas para pedir a las entidades protectoras que me protejan, que si hay alguna entidad que quiera hacerme daño. Entonces cuando
Puse 2 velas. Cuando una de las velas se terminó, eran un portavelas de cristal muy grueso. El cristal explotó, pero explotó en muchas partes. Entonces, esto nunca había pasado porque tenía años y me asustó, claro, porque explotó el cristal. Bueno, aún así, empecé a decirme que debe haber una explicación racional. Pero a todo esto yo empecé a limpiar la casa con sal, con vinagre, con cigarro, con hierbas, con alcohol, con todo tipo de limpias chamánicas que yo conozco. Entonces se calmaba un poco. Cuando yo limpiaba se calmaba por unas 2 semanas, 3 semanas. Y luego nuevamente los electrodomésticos. A todo esto me regalaron una gata. Y esta gata era una gata de campo que al llevarle a encerrarle en la casa, pues la gata se quería salir. Pero después comprendí que yo creo que también se sentía incómoda de estar allí, al interior de la casa. Cuando yo dejaba la puerta abierta, la gata entraba y no me dejaba dormir, porque miraba siempre a la esquina allí y hacía ruido. Entonces yo la encerraba en otra habitación. En esta otra habitación muchas veces la gata golpeaba las paredes, las ventanas. Era una locura porque parecía que estuviese peleándose con alguien. Y la gata estaba muy nerviosa, muy alterada, así que la llevé a otra casa. Pasó esto porque yo dije, no puedo, no puedo seguir así, porque era una tortura, no podía dormir en la noche. Hasta que, bueno, yo seguía con las limpiezas, tanto a mí como a la casa, porque también empecé a hacer las limpiezas, a hacerme las limpiezas a mí, porque estas limpiezas eran necesarias también, porque, como les digo, tenía mucho miedo. No sé por qué, pero sentía mucho miedo. Muchas veces en la noche me despertaba así como si nada, eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y sentía los pelos de la nuca que como si hubiese un viento muy lento, helado, como si pusiesen un refrigerador y abren la hielera en mi nuca, así. Y yo sentía que los pelos de la nuca se me erizaban todo y sentía un frío que me congelaba aquí. Entonces, cuando me pasaba esto, ya me empezaba a preocupar. Un día empiezo a cerrar todas las puertas. Yo, como les digo, tenía miedo, un miedo un poco irracional. Cerraba todas las puertas, vigilaba que no haya nadie, porque vivía sola y el mínimo ruido, no sé si alguien iba a entrar a la casa, porque era una casa, no era un apartamento. Yo me despertaba a mirar y con la psicosis de defenderme, coger un arma o algo, ¿no? Para poder defenderme. Pero bueno, en este caso eran cosas diferentes, pero también pensaba que podía ser que alguien puede entrar. Entonces, en esta ocasión me desperté de la misma forma, como eran como las 3 de la mañana o algo así, y atravesaba mi habitación para ir al baño. Había una puerta que daba a un jardín. En ese momento, esta puerta se abrió con todas las fuerzas, con un viento como y yo me quedé como así, creo que se me pararon los pelos. Yo cogí la puerta y la cerré con todas mis fuerzas. Me fui al baño, volví a la cama y me quedé en la cama con los ojos cerrados, sin moverme. No pude dormir hasta el día siguiente, hasta que empezó a amanecer. Pero no quería, era como que si yo sentía esta entidad y no quería que
que me vea débil de alguna forma. Entonces, después ya continué con las limpiezas y después me cambié y parece que esta entidad iba detrás de mí y no sé si se quedó en la casa, pero en otra casa que me fui también. Un día me fui al baño también en la mañana, pero ya era un apartamento, otra casa. Y cuando salí fue como si me encontrara con alguien que me apretaba el corazón. Entonces allí empecé las limpiezas más intensas y también el repeler entidades con otras entidades. Entonces por eso les he hablado también en algunos otros vídeos de otras entidades y les estaré subiendo otros vídeos de los tipos de entidades. Y bueno, simplemente quería contarles esta historia para que si a alguien le pasa, que sepa que después, una vez que ya está todo limpio, el miedo se va, se pierde el miedo y ya no se siente esa persecución y es como una liberación, que también las cosas empiezan a ir mejor. Por si a alguien le pasa, que tome en cuenta que muchas veces hay las señales y que hay que estar alertas. Eso es todo.